Cuéntame una historia de Reddit. Mi compañera quiso que me despidieran por mis implantes, así que le jugué la carta reversa de 1. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi mamá murió de cáncer de mama, y como mis 2 abuelas también habían muerto de lo mismo, decidí ir con un especialista para hacerme una revisión. Descubrí que tenía unas células en uno de mis senos que podían volverse cancerígenas en cualquier momento. Me explicaron que tenía varias opciones. Podía hacerme revisiones regulares cada 3 o 4 meses hasta que esas células se desarrollaran en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que se volvieran cancerígenas era muy alto por mis antecedentes familiares, pero también existía la posibilidad de que nunca pasara nada, y entonces me estaría sometiendo a esos chequeos sin necesidad. Podía hacerme una mastectomía en un solo seno, el que tenía las células malas, pero tendrían que seguir vigilando el otro, así que de todas maneras necesitaría revisiones frecuentes. Podía hacerme una mastectomía doble, quitando todo el tejido mamario y eliminando prácticamente el riesgo. Elegí la mastectomía doble. Admito que era la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer le hizo a mi mamá y a mis abuelas, no quise arriesgarme. Me advirtieron sobre cicatrices, pero me dijeron que serían mínimas. No fue así. Quedé con 2 cicatrices enormes, rosadas y dentadas a cada lado del pecho, cada una de unos 2,5 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. Eso me llevó a una depresión muy fuerte, al punto de que dejé de salir de mi departamento, tiré todos mis espejos y llegué a sentirme físicamente enferma al mirarme. Fui con una terapeuta, quien me sugirió un cirujano plástico. Ella me dijo que normalmente no lo haría, pero que claramente era algo que me estaba afectando mucho y que quizás nunca lo superaría. Y podía ver perfectamente por qué me costaba tanto. Aunque la terapeuta me mandó inicialmente a preguntar sobre reducción de cicatrices, el cirujano plástico me habló de 3 opciones: una crema, un láser o implantes. La crema no funcionó. El láser era caro y arriesgado, así que opté por los implantes. Mis senos naturales eran talla F, así que elegí ponerme un poco más pequeños, talla DD. Desde entonces mi salud mental mejoró mucho y me siento mucho mejor con mi apariencia. Mi confianza aumentó, al igual que mi autoestima. Sé que no debería darle tanta importancia a la apariencia, pero no estaba exagerando con esas cicatrices. Eran enormes, rosadas, dentadas, levantadas, realmente horribles de ver, y me odiaba al mirarme. Ahora están bien cubiertas y apenas se notan al tacto. En la actualidad, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Estoy mucho mejor que antes. Una compañera, Jill, se enteró de que me había hecho una cirugía de senos, pero no del tema del cáncer. Cuando una amiga mía de antes de la mastectomía y yo estábamos planeando unas vacaciones y ella bromeó sobre cómo sería viajar en avión con implantes, Jill lo escuchó. Para el final del día, toda la oficina sabía que yo me había hecho una cirugía de senos, pero no sabían por qué, y media docena de personas me confirmaron que fue Jill quien se los había contado. En los meses siguientes, Jill hizo muchos chistes y comentarios sobre mi pecho frente a mis compañeros, asegurándose de que yo pudiera escuchar. Una vez dijo que tenía más plástico que Barbie y me llamó falsa en 2 sentidos. Esa no la escuché directamente, pero una amiga en la oficina me contó que en algún momento Jill me había llamado un saco de silicona. No sé exactamente cuál era su problema, pero en una ocasión mencionó al NHS, así que supongo que pensaba que me había hecho la cirugía gratis con dinero de los contribuyentes. Me hicieron la mastectomía en el NHS, pero la terapia y los implantes los pagué de forma privada. Le pedí que dejara de hacerlo en más de una ocasión, pero desafortunadamente siempre lo hice en lugares como el ascensor o el baño de mujeres, donde no hay cámaras, y Jill seguía haciendo comentarios sin importar cuántas veces se lo pidiera. No diría que era todos los días, pero escuchaba al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Llegué a mi límite durante un almuerzo con Jill y otros compañeros. Yo había dicho que algo era superficial y Jill contestó: "Tú sabes todo sobre superficialidad", señalando mi pecho. Perdí la paciencia. Le dije: "¿Sabes por qué tengo esto? Hace unos años, los doctores encontraron células potencialmente cancerígenas en mi tejido mamario. Me aconsejaron hacerme una mastectomía y quedé con enormes cicatrices feas en el pecho. Fui a ver a una terapeuta por depresión y baja autoestima. Ella me mandó con un cirujano plástico que me recomendó implantes para cubrir las cicatrices, y lo hice solo para poder mirarme al espejo sin llorar. Así que, la próxima vez que quieras juzgar a alguien por una cirugía estética, primero pregunta por qué lo hizo". Sentí que era un momento de golpe final. Recogí mi comida y me fui.
Ese día, aproximadamente un tercio de la oficina se me acercó a ofrecerme apoyo, y el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que yo estaba siendo una pesada. Yo respondí que Jill había sido una pesada mucho antes que yo. Después, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos, HR, diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente. Cuando llamé para pedir más detalles, mencionaron un ambiente laboral hostil. Nota: aparentemente es un término americano y tiene poco peso en Inglaterra, pero fue lo que dijeron por teléfono. Conocía a la persona que firmó el correo y con la que hablé. Se llamaba Debbie, amiga de Jill en HR, así que estaba bastante segura de quién me había denunciado. Me di cuenta de que, si esto ya estaba llegando a HR, necesitaba tener toda la munición posible, así que me puse a recopilar información. Como Debbie había sido la que había tratado conmigo hasta ahora, era seguro asumir que sería la persona que revisaría la queja conmigo, y si eso era cierto, estaba jodida. Sin embargo, vagamente recordaba una sección sobre quejas que estaba en mi contrato cuando lo firmé. Revisé el contrato y encontré un apartado en la sección de quejas que decía que yo tenía derecho contractual a pedir un cambio de revisor si sentía que el asignado tenía un sesgo. Lo llamaban un supervisor imparcial. Fotocopié esa página y marqué esa parte. Luego escribí a las personas que me habían mostrado apoyo a través de Facebook y básicamente les dije: HR quiere verme. ¿Alguno de ustedes recuerda que Jill me insultara directamente y estaría dispuesto a escribir y firmar algo diciendo lo que escucharon y cuándo? No todos quisieron ayudar, ya que Jill era temida en la oficina por su amistad con HR y la gerencia, pero unas 20 personas estaban dispuestas. Aproximé más o menos cuando le había pedido a Jill que se detuviera anteriormente. Habían sido 4 veces en los últimos meses. Algunas fechas eran fáciles de recordar porque coincidieron con mis descansos o cuando recién llegaba al trabajo, y las anoté todas, junto con la hora aproximada en la que ocurrió el enfrentamiento en el comedor y una lista de nombres de quienes estaban presentes ese día. Llegué un poco antes al trabajo la mañana siguiente. Fui alrededor de todos los que me habían escrito y la mayoría logró darme una carta impresa y firmada. Algunos no alcanzaron a hacerlo, pero no fue gran cosa. No puedo escribir exactamente las palabras de cada una, ya que eran 16 cartas y sería demasiado, pero el resumen era algo así: mi nombre es su nombre, trabajo con Jill, apellido, y yo, él, fecha, a las, hora aproximada. Hablé con Jill, apellido, durante la cual se refirió a yo como insulto citado. Considero que esto fue inapropiado porque se relacionaba directamente con la apariencia de yo, y estoy dispuesto a declarar formalmente que Jill, apellido, ha estado hablando de yo en el lugar de trabajo de la misma manera durante 3 meses, causándome incomodidad y creando lo que considero un ambiente laboral hostil. Firmado, su nombre. Al final reuní unas 16 cartas, todas de personas distintas, y una de ellas había estado en el comedor durante mi conversación con Jill. Algunas incluso incluían listas con viñetas de todo lo que Jill había dicho sobre mí o sobre otras personas, porque aparentemente Jill tenía problemas con la apariencia de muchos. Según esas cartas, había hecho comentarios sobre el peso de un compañero y algo antisemita sobre la nariz de otro, todo lo cual quedó escrito en esos testimonios. En la oficina éramos unas 45 personas, así que, aunque 16 no eran mayoría, seguía siendo una cantidad considerable. Las cartas no eran muy largas. La mayoría tenía apenas un párrafo, pero contenían toda la información necesaria. Me citaron a HR a las 10 de la mañana. Llevé las cartas de mis compañeros, la fotocopia de la página de mi contrato y mis notas con fechas y horas, todo en una carpeta. Al llegar, vi que Debbie sería quien supervisaría la reunión. Se levantó de su escritorio, lista para llevarme a otra sala. Inmediatamente me giré hacia el otro trabajador de HR que estaba ahí y dije: ¿entonces, mi reunión es contigo? Debbie contestó: no, es conmigo. Yo respondí que eso no me parecía correcto, porque mi contrato dice que tengo derecho a un supervisor imparcial, y mientras decía esto, saqué la página del contrato de mi carpeta. Debbie la leyó, no dejé que se la llevara, ya que había una trituradora muy cerca, y dijo que ella podía ser imparcial. Le contesté que no quería ser problemática, pero tenía muy buenas razones para creer que la persona que estaba del otro lado de esta queja era su amiga, y que mi contrato especificaba que tenía derecho a un revisor imparcial. Debbie salió molesta a buscar al supervisor. Él preguntó cómo sabía yo que ella no podía ser imparcial, y le respondí que tenía muy buenas fuentes para afirmar que Jill, quien había hecho la queja, era amiga cercana de Debbie. El supervisor le preguntó a Debbie si eso era cierto, a lo que ella solo respondió: puedo ser imparcial. El supervisor respiró profundo,
Le pidió al otro representante de HR que nos acompañara y los 4 fuimos a revisar la queja. Les agradecí por ser tan comprensivos. Tenía miedo de haberlos molestado. Debbie sacó la queja y los 3 la revisaron conmigo. Debbie se veía furiosa durante toda la entrevista, como si claramente hubiera anticipado despedirme o al menos recomendar mi despido. La entrevista fue más larga de media hora y me hicieron muchas preguntas formuladas de diferentes maneras. Aquí va la versión condensada pero completa, con el formato de preguntas y respuestas. Pregunta: dijiste afuera que crees que Jill apellido fue quien te denunció. ¿Por qué piensas eso? Respuesta: Jill ha tenido un problema conmigo durante aproximadamente 3 meses. Pregunta: ¿por qué no viniste a HR cuando te diste cuenta de que Jill tenía un problema contigo? Respuesta: porque yo no tenía un problema con ella. Pregunta: ¿cuál es el problema que Jill tiene contigo? Respuesta: hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerígenas en mi tejido mamario. Me hicieron una cirugía para quitar todo mi tejido mamario, eliminando las células y el riesgo. Después de la cirugía, quedé con cicatrices grandes en el pecho. Fui a terapia por baja autoestima y depresión. La terapeuta me mandó con un cirujano plástico que me recomendó implantes para cubrir las cicatrices. Todo esto está en mi historial médico, al que ustedes tienen acceso y tienen mi permiso completo para revisar. Jill se enteró de que tenía implantes, pero no del cáncer. Jill tenía un problema con mis implantes y decidió comentarlo con nuestros compañeros de trabajo. Pregunta: ¿por qué crees que esto es cierto? Respuesta: aquí hay 16 declaraciones firmadas de diferentes compañeros, todos testificando que Jill contó a toda la oficina lo de mis implantes el mismo día que se enteró, y que desde entonces ha hecho comentarios frecuentes al respecto. Incluyen citas textuales de lo que Jill dijo y fechas y horas aproximadas. Pregunta: ¿fechas y horas aproximadas? Respuesta: nadie sabía que esto iba a escalar tanto, así que nadie tomó notas exactas en el momento. Pregunta: ¿qué evento o eventos crees que llevaron directamente a esta queja de acoso? Respuesta: para mí, el acoso comenzó cuando Jill contó lo de mis implantes sin mi consentimiento, pero en cuanto a la queja que se puso contra mí, probablemente se refiere a lo que pasó ayer a eso de hora aproximada en el comedor. Jill hizo un comentario sobre que yo era superficial, señalando mis senos, y yo respondí dándole una versión abreviada de mi historial médico relevante y terminé diciendo que era importante tener toda la historia antes de juzgar. Hay cámaras en el comedor, así que podrán revisar esa conversación. Admito que pude haber manejado mejor la situación, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner un límite. Aquí está la lista de nombres de quienes estaban en la mesa. Éramos 6, incluyendo a Jill y a mí. Una de esas personas también está en las cartas y escribió su versión de la conversación, firmada. Pregunta: ¿tuviste alguna conversación previa con Jill sobre sus comentarios hacia ti? Respuesta: sí, varias, distribuidas en los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué que me incomodaban y me molestaban sus comentarios y que le agradecería que se detuviera. Pregunta: ¿a tu conocimiento Jill llegó a enterarse de tu historial de cáncer en algún momento? Respuesta: no. No se mencionó en la conversación con mi amiga que Jill escuchó, y yo no se lo conté porque, francamente, no es asunto suyo, y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera para evitar más acoso sexual. El supervisor se levantó y dijo: bueno, creo que aquí terminamos. Me dio la mano y me mandó de vuelta a mi escritorio, diciéndome que me informarían una vez que revisaran la evidencia, las cartas, el CCTV, mi historial médico y lo que ya tuvieran, y tomaran una decisión sobre el caso. Regresé a mi escritorio, abrí y me preparé para empezar de nuevo la búsqueda de trabajo. Pasó aproximadamente 1 hora y la persona que había escrito la carta y estuvo presente en la conversación del comedor fue llamada a HR. Volvió unos 10 minutos después. Después empezaron a llamar uno por uno a los demás que habían estado en el comedor, excepto a Jill. Cada uno estuvo unos 10 minutos en HR y luego regresaba, encontraba a otro compañero y le decía que HR quería verlo. Luego llamaron también a quienes habían escrito cartas pero no habían estado presentes el día anterior. Cada uno estuvo también unos 10 minutos, algunos un poco más, otros un poco menos. Para las 3:30 de la tarde, parecía que HR ya había entrevistado a todos los que habían escrito cartas o estado en el comedor. Finalmente llamaron a Jill. Estuvo fuera unos 30 minutos y volvió hecha una furia.
Me lanzó una mirada de odio mientras yo seguía trabajando, pero la ignoré. A eso de las 4:30, Jill fue llamada nuevamente a HR. A las 5 de la tarde, mientras todos se preparaban para salir, Jill regresó a la oficina, me miró fijamente mientras empacaba sus cosas y luego empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo había logrado que la despidieran. Finalmente salió empujando la puerta del ascensor. Minutos después recibí un correo de HR. Mi caso estaba cerrado. Bueno, amigos, qué historia la que acabamos de escuchar. La verdad, estoy totalmente del lado de la autora. Pasó por tanto, la pérdida de su mamá, una operación muy seria, la lucha con las cicatrices, la depresión, y después de todo eso, aparece alguien en su trabajo que cree que está bien burlarse de ella y exponer su vida personal. Para mí, el despido de Jill fue un resultado totalmente justo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hizo bien la protagonista en contarle la verdad a sus compañeros o creen que debió manejarlo de otra forma? Déjenme su comentario, me encantaría leerlos. Y claro, no olviden apoyar el podcast. Dejen un like, suscriban y activen la campanita para no perderse ninguna de estas historias.